Y tanto él como su mamá, ya sin rodeos, lo empiezan a decir: alguien nos está haciendo brujería. Comenzó a gritar cosas sin sentido, estaba muy errático. De hecho, tomó una navaja y comenzó a hacerse en sus brazos y en sus piernas. Alma. Pero no entendí casi nada. Solo al final, lo último que me dijo, que fue: voy a matar a toda tu familia. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio 258 de Historias de Mundo Creepy. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Pedimos una disculpa por el retraso en este episodio. Sé que hemos tenido últimamente contratiempos y un montón de cosas, no solo en este podcast, en Noctámbulos y en Mundo Creepy creo que ya no tanto, por la manera en que trabajamos en el canal principal. Pero bueno, son algunas cosas fuera de nuestro control. Nos disculpamos. De hecho, justo estamos grabando con el pendiente de que se pueda ir la luz, que es lo que nos ha retrasado para grabar este episodio. Se ha ido la luz periódicamente. Ha habido varios apagones en la zona donde yo vivo, que es aquí donde grabamos el Historias de Mundo Creepy, y han sido varios días seguidos. Lo malo es que se va durante 12 horas o algo así, entonces no es como que podamos esperar 20 minutos. Así que vamos a empezar rápido con las historias para pues prevenir, ¿no? Igual muchas de las cosas que tenemos aquí son de batería, pero justo los micrófonos no. Así que el audio es, creo, lo más importante. Sí. Podríamos quedar sin imagen y continuar con audio, sería perfecto, pero para el audio necesitamos la energía. Así que nos disculpamos de antemano. Ojalá podamos finalizar este episodio sin contratiempos, completarlo. Y grabar el siguiente a tiempo para que salga así el lunes. Exactamente. Y bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Vamos a dar inicio en este momento. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo, Kevin García. Y estas son las historias de Mundo Creepy. Muy bien, la primera historia del día de hoy, de hecho, es una historia muy larga que decidí en esta ocasión dividir en 3 partes. Es decir, es una gran historia que está seccionada y que es todo lo que voy a contar el día de hoy. Es como esta misma historia, la parte 1, parte 2 y parte 3, medio de las historias que cuentes tú. Y esta historia nos llega a través de nuestro correo por parte de una persona que es un fan del canal, que de hecho sí ubico porque es una persona muy activa en varios canales, en Twitch y demás. En redes sociales también lo he visto por ahí, pero nos pidió no un anonimato al 100%, pero nos dijo que por favor nos refiriéramos a él como Aku. Okay. Entonces a partir de ahora pues es la historia de Aku, y esta primera parte de los relatos la titulé Un accidente destruyó a mi familia. Fuerte. Aku nos cuenta, sí, no, y la historia realmente está bastante intensa. Aku nos cuenta que esto es algo que empezó en el año 2020, que antes de eso su familia realmente era una familia bastante normal, si bien hay ciertos detalles que vamos a ir descubriendo con el paso de la historia, que van dejando como este caminito hacia lo que fue pasando. Dice que aún así era una familia que vivía como cualquier otra, tranquilos. Algunos de ellos tenían un negocio, los demás trabajaban como cualquier persona normal, y que realmente ellos creen que todo comenzó un día con un llanto. Y esto empieza así. En 2020, a inicios, el abuelo materno de Aku llega a casa de sus papás, va de visita con ellos y la familia se reúne ahí para verlo, para platicar con él. Y entre todo lo que platican, poniéndose al día y demás, el abuelo de pronto se pone muy serio y les dice: oigan, tengo que contarles algo que me acaba de pasar apenas hace un par de días. Y la verdad me tiene muy desconcertado porque es algo que nunca me había pasado de esa manera. Él cuenta que un día estaba en la tele, sentado frente al televisor en la sala, viendo las noticias cerca de las 10:30 de la noche, cuando de pronto él empezó a escuchar una especie de sollozo que fue incrementando en intensidad poco a poco hasta convertirse en una especie de alarido muy desgarrador. Esto en medio, como dije antes, de la noche, de la oscuridad, donde no había más ruido realmente que el televisor y muy pocos sonidos de afuera. Y él lo primero que pensó fue en su esposa, en la abuela,
que estaba durmiendo de hecho en una habitación cercana a donde estaba él. Así que al empezar a escuchar eso sintió un escalofrío, pero rápidamente se levantó, fue a abrir la puerta con cuidado y notó que ella no era porque ella estaba profundamente dormida. Sin embargo, el llanto no se detuvo. El llanto continuó y continuó, y él tomó una linterna y decidió aventar la luz, digamos, hacia afuera por una ventana para tratar de localizar el origen, pensando que quizás, si bien no era su esposa, podía ser una mujer a la que le había ocurrido un accidente, a la que le estaba pasando algo, o que alguien le estaba haciendo algún daño. Entonces con su linterna empezó a revisar y no tardó mucho en descubrir que parecía el sonido venir de una dirección en particular y de un lugar en particular que él estaba viendo fijamente con el haz de la luz, que era un árbol de tamarindos que ellos tenían ahí plantados cerca del patio de la casa. Y estaba seguro que de ahí venía, porque cuando trataba de girar hacia otro lado era como que el sonido se va quedando ahí, o sea, uno lo detecta, uno empieza... Aunque no veas exactamente el origen, a veces sí es fácil identificar al menos en qué dirección parece venir. Pensó en salir a ver si detrás de esta zona, más allá del árbol, quizás había alguien, esta mujer sufriendo o algo similar. Pero algo lo detuvo porque el llanto, si bien se sentía bastante real, bastante adolorido, había una cosa en este llanto que también se sentía como maligno. Como si fuera algo que estuviera ahí y no una persona. Algo que de hecho, así como estoy batallando un poco para describirlo, Aku dice que su abuelo también batalló, que no sabía exactamente cómo describir qué era lo que le hacía sentir, que no debía acercarse y que no debía salir, quedarse mejor adentro de su casa esperando a que pasara. Y así fue. Él se quedó ahí un rato hasta que el llanto poco a poco fue disminuyendo, se fue apagando y se apagó. Esto quedó como una anécdota no muy relevante para la familia en ese momento, porque el abuelo ya había vivido ciertas cosas extrañas y les había contado. Pero Aku dice que él notó incluso desde esa ocasión que su abuelo, a diferencia de otras ocasiones, se veía un poco asustado. Incluso se tropezaba en las palabras, no sabía bien cómo o de qué manera tratar de describir todo. Y esto no era usual en él había vivido cosas y las contaba con lujo de detalle, muy seguro de sí mismo, con sus palabras muy firmes, muy fuertes. Aquí era diferente, se veía que esto lo había afectado, pero aún así, algunos miembros de la familia lo tomaron más como a broma, hicieron alguno que otro chiste tratando de amenizar el ambiente que se había puesto un poco tenso, y lo dejaron pasar inicialmente, no pensaron que fuera a llegar a más. Sin embargo, apenas unos meses después, en marzo de 2020, algunos miembros de la familia, entre 7 u 8 personas más o menos, rentaron una van blanca de estas más o menos grandes, donde caben más o menos 10 a 12 personas, porque iban a hacer un viaje en familia donde no todos pudieron ir, pero algunos se habían reunido y estaban a punto de salir. Iba un conductor que no nos especifica en la historia quién es, pero da a entender que no era alguien de la familia. Ellos toman carretera. Toda esta historia pasa en 3 lugares principales, 2 que son pueblos pequeños, y Aku no nos dice exactamente cuáles, pero creo que entiendo por qué, y creo que incluso si lo hubiera dicho, yo mantendría la información anónima. Más adelante van a ver por qué. Al final, la familia sale, avisan de, oigan, ya vamos rumbo a la carretera, vamos hacia nuestro destino, y en algún punto de la carretera algo sale mal. Algo pasa, que el auto empieza a hacer movimientos erráticos, se derrapa, sufre un accidente y ahí fallecen, de todas las personas que había, fallecen unas 7 más o menos. Entre las que había una tía abuela, una tía, un tío también, un primo de Aku de 18 años, uno de 5. Fue un accidente muy, muy feo, que dejó a pocos sobrevivientes, y aún así, por ejemplo, la abuela que había sobrevivido al accidente había quedado con las 2 piernas fracturadas. Había gente que quedó muy mal. Y obviamente esto destruyó a la familia. Esto fue un golpe devastador, porque algo tan normal que como salir de viaje con familia, con niños. Y tan bonito además, o sea, sí, es claro. Una experiencia bien chida salir con tu familia de vacaciones, más si es una familia grande. En la adultez uno empieza a apreciar, creo que más eso, porque te das cuenta cómo las vidas de todos empiezan a irse por sus caminos. Entonces cuando convergen en un momento donde todos tienen la disponibilidad de viajar, de salir,
es algo muy valioso. No se da tan seguido ya que toda la familia se reúna siempre, ¿no? Ujú. Acá no estaban todos, pero había una gran cantidad de personas. Entonces sí, fue un golpe devastador. De hecho, Aku dice que su papá fue uno de los más afectados porque si bien era por parte de la familia materna, él era muy cercano a muchos de ellos, había generado una relación muy, muy fuerte. Y siendo un hombre siempre muy estoico, un hombre muy serio, muy, muy firme en las cosas, estaba destrozado, estaba completamente devastado. Había, digamos, que se había quitado esa armadura que muchos padres de familia de pronto tienen, ¿no? De verse fuertes. Pero en medio de todo esto, Aku dice que algo le llamó mucho la atención, no nada más a él, sino a varios miembros de la familia. Una de las personas que fallecieron fue una de sus tías. El esposo de esa tía se comportó muy extraño desde el momento en que el accidente ocurrió. Todos estaban llorando, todos estaban tristes, todos hablaban de esto. Y él estaba normal. Él se veía como si hubiera seguido su día a día. Y algunas personas pensarán que esto puede ser una especie de shock o la manera en la que esta persona llevó su duelo, ¿no? Como una especie quizás de negación. Pero esta idea rápidamente se derrumba cuando Aku nos comenta que apenas un par de meses después, ese tío llegó a una reunión familiar con una persona nueva, una mujer, una relación nueva, que de hecho pronto descubrieron no era tan nueva, de hecho parece que ya existía previo al accidente. Ujú. Y es aquí donde Aku nos dice que este accidente que destruyó a su familia inicialmente, que fue un golpe tan devastador, empezó a tornarse más oscuro aún, porque algunos miembros de la familia empezaron a recordar que había incidentes donde esta tía, que había fallecido ahora, había mencionado que ella sentía que su esposo estaba haciéndole brujería, que estaba tratando de hacerle daño, que había descubierto en algún momento intentos de brujería hacia ella, y algunos muy muy fuertes. La familia no hizo una acusación, digamos, formal, no lo confrontaron, pero empezaron a hacer estos comentarios ahí entre susurros cuando él estaba cerca de por qué actuó así. Ya no mencionaba a la tía y a pesar de que seguía estando ahí cerca de la familia, él no actuaba como si nunca hubiera existido, como si ese accidente no hubiera pasado. Ajá. Estaba riéndose en las fiestas, bebiendo, bailando, como no parecía una persona que acababa de perder a su esposa apenas un poco tiempo atrás. Y ahí fue donde empezó el rumor muy fuerte de eso, de que él había hecho una brujería. De hecho, que uno nos describe exactamente cómo, pero dice que su familia empezó a indagar y descubrieron que sí, efectivamente él había realizado brujería en algún momento. Se juntaron con personas con este tipo de conocimiento preguntando sobre el tema y una de las personas con las que hablaron les dijo que efectivamente había detectado de alguna manera que el tío había hecho una brujería muy, muy, muy fuerte hacia su esposa y que esta brujería había sido tan intensa que provocó como una especie de efecto dominó, Ujú. donde no nada más la atacó a ella y acabó con su vida, sino atacó a todos los que estaban a su alrededor y provocó de cierta manera este accidente. Aku incluso menciona que él no acusa directamente a su tío, pero que muchas personas de su familia aseguran que tuvieron como pruebas incluso de esto. Más allá de lo Ok. que la tía decía, más allá de eso, que sí llegaron a encontrar pruebas, que no quisieron indagar, más bien empezaron a alejarlo del grupo familiar y demás, pero que sospechaban de esto. Y también algunos familiares empezaron a decir que ellos habían ya ido a arreglar las cosas de cierta manera, a regresar este mal, aunque ya había cumplido su objetivo, a tratar de alejar todo esto malo que él había traído a la familia. Y esto pareció, pues sí, obtener también un fruto, porque pronto esta mujer con la que el tío estaba empezó a maltratarlo, le robó dinero, lo violentaba. Y él empezó a vivir prácticamente un infierno del cual por alguna razón tampoco quería o podía salir. Entonces nos termina esta primera parte del relato diciendo que bueno, si bien no está completamente seguro, ahí es donde se empezaron a dar cuenta de otra cosa que conectaron más adelante. Y es que más allá de que si su tío realmente les hizo brujería y afectó tan gravemente a la familia o no, se acordaron de ese llanto que el abuelo escuchó. Y se acordaron la segunda vez que alguien en la familia lo empezó a escuchar y por lo que pasó después de esto, que se los contaré en la segunda parte de la historia. Wow, o sea, viene fuerte la historia, se nota. Empieza súper fuerte con este accidente, ¿no? Sí, sí, lamentable de verdad. Tengo dos comentarios, mini comentarios, anécdotas con esto. Tampoco me quiero adelantar mucho, pero bueno. Lo primero es que me contó alguien cercano, no voy a decir obviamente
aquí en un familiar mío político muy cercano, que su familia vivió algo muy similar, porque en un viaje familiar, precisamente en una camioneta tipo van, pues viajaban, no sé si 8 o 10 personas, algo así, que familia de él, entre tíos, primos y así, y tuvieron también un accidente muy grave. Y aquí lo extraño del asunto, y trágico todavía más, si se puede, es que sobrevivieron, me parece que 2 personas, no sé si era 1 o 2 personas, creo que era solo una, porque lo que me contó es que mientras lo auxiliaban y lo llevaban en la ambulancia después chocó y No falleció manches. la persona, y fallecieron los conductores de la ambulancia, los paramédicos que iban ahí auxiliándolo. Wow. Entonces al final nadie se salvó. O sea, sí, y recuerdo que cuando me lo contó ya había pasado tiempo de esto, y me dijo, hizo una, digamos, es que no es una broma porque soy irrespetuoso, pero hizo como un símil con la película Destino Final. O sea, dijo así tal cual, fue como Destino Final. Fue Sí, como vaya. decir, la muerte no alcanzó a esta persona o a estas personas, no recuerdo si eran 2. Creo que era una, porque por ambulancia seguro solo llevan a una. No sé. Y es como si lo hubiera perseguido de alguna forma, y además hubiera acabado con otras 2 o 3 vidas, ¿no? De las personas que iban en la ambulancia. Qué Y fuerte. esa historia me acuerdo que me impactó mucho cuando la escuché, y me recuerda muchísimo a esto. La otra es un poco más de mi infancia, porque me llamó mucho la atención que mencionas esto del árbol de tamarindos. En el rancho donde vivía mi abuelita, justo frente a su casa había un árbol enorme de tamarindo. Yo creo que ya lo he contado. Y ahí nos gustaba mucho jugar a nosotros, porque era esos árboles que tenían las ramas como que te podías subir fácilmente, relativamente bajas, pero era un árbol muy grande. Sí. Pero las más bajas eran accesibles para que un niño pudiera trepar. Entonces nos gustaba subir ahí, estar jugando, colgarnos, aventarnos, o sea, no sé, cosas de niño en un ambiente rural. Y me acuerdo que de noche nos decían que no jugáramos ahí ni nos acercáramos al árbol, porque no sé si es superstición, no sé si la familia lo inventó para pues echarnos miedo como niños. Sí. Pero me acuerdo que nos decían que los tamarindos atraían a las brujas de noche. No manches. Entonces que les gustaba estar ahí, les gustaba posarse arriba. Y a mí esa imagen me daba muchísimo miedo. Sí, claro. El decir porque además, siendo de rancho, tú para salir al baño en la noche, que el baño es un baño de pozo, una letrina en la esquina Lejos de la casa, de claro. la casa, y para ir era como que te dan una lamparita así de mano, ¿no? Y con ese tenías, y obviamente no es que pasara cerca del árbol, pero pues ahí lo veías en la noche, estaba relativamente cerca cuando pasabas al baño. Entonces, Además, un árbol en la noche en un rancho, pues se ve Ajá. súper oscuro, como que medio se ve nada más la silueta, me imagino. sí, ¿no? era un árbol muy, muy grande, además, que justo siendo un ambiente rural había muchos árboles y plantas alrededor, pero ese estaba como en el medio del patio, en un claro, y solo se veía así el árbol, era como que muy, muy llamativo, especialmente en las noches que eran como de luna llena, que era relativamente clara la noche, porque sí se veía así como una sombra enorme. Y esta imagen de tal vez voltear arriba y ver que alguien estaba ahí Sí, mirándote claro. o algo era como muy aterradora para mí. No sé si existe como tal esta superstición. En los comentarios nos podrán decir si también habían oído algo así, o si te digo, nos lo inventaron para asustarnos y tal vez que no estuviéramos corriendo peligro ahí colgándonos de un árbol en la noche, que es probable. Pero esto me lo recordó muchísimo, porque yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero más bien ahora me estoy dando cuenta de por qué, por alguna razón en mi mente relaciona mucho árbol de tamarindo con brujas o con sí, entidades. Wow, ok. Que, fíjate, no me imaginaba que esto iba a conectar tanto con cosas personales tuyas. Sí. Pero bueno, como dices, empezamos algo fuerte. Ahorita les cuento lo que sigue, la segunda parte de la historia. Vamos, si quieres, con tu relato. Muy bien, vamos con la segunda historia de esta noche, que es enviada por Cheryl, solo nos da ese dato de su nombre, y tiene un título que me gustó muchísimo. Se llama El diablo vino de visita en Semana Santa. Me hubiera gustado encontrar esta historia en tiempos de Semana Santa, nos pasamos un poco de fechas, pero si ustedes nos siguen desde hace tiempo, sabrán que teníamos esta sección de relatos del público que se convirtió en este podcast. Y había un tipo de relatos muy queridos que son los relatos de nuestros abuelos. Esta es una de esas historias. Esta es una historia que le contó la abuelita de Cheryl a ella. Ocurrió hace muchísimo tiempo, no me da una fecha exacta, pero imagínense, es cuando su abuelita era una persona que estaba en su juventud, era un adulto joven en ese momento. Y nos cuenta que era justo Semana Santa, Jueves Santo.
y todo el mundo se estaba preparando para ir a misa en un ambiente también rural, un pueblo muy chiquito. Así que toda la familia, pero no solo toda la familia, estamos hablando de una comunidad súper pequeñita, una comunidad religiosa, católica, donde básicamente todo el mundo iba a estar en la iglesia ese Jueves Santo. No sé si el viernes también, pero me imagino que también por conmemorar la Semana Santa. Todos excepto una persona, una de las tías de la abuelita de Cheryl. Y tenía una muy buena razón. Ella acababa de dar a luz, tenía a un hijo recién nacido, no estaba tampoco pues en condiciones de levantarse a caminar, porque no es como que fueras a tomar transporte público dentro de un pueblito para ir a la iglesia. A todo el mundo llegaba caminando. Así que todos estuvieron de acuerdo en que no, pues quédate con el niño. Además es un niño súper chiquito, acaba de nacer, como para llevarlo a un lugar así en este momento tan lleno de gente. Tenía muy pocos días de haber nacido, así que era como, bueno, tú te quedas aquí con él. Cae la noche, todavía no regresa la familia. Cuando ella está ahí cuidando a su hijo, recordemos, hace mucho tiempo ocurrió esto en una comunidad que no tenía energía eléctrica, había velas y todo lo demás era oscuridad. Cuando de pronto, esta señora, cuidando a su bebé, cargándolo, comienza a escuchar cómo algo toca la puerta, o más bien la golpea, o más bien la embiste con una fuerza tremenda. Una puerta además de madera un tanto vieja. Y escuchaba nada más el tras de cómo algo la golpeaba y la veía moverse. Y fue algo bastante aterrador para ella el ver cómo había algo con mucha fuerza golpeando desde fuera. Después del primer golpe pasó un momento y volvió a escuchar otra vez este estruendo enorme y cómo se movía incluso la casa casi completa, una casa de madera, con estos golpes. Lo primero que pensó es que tal vez uno de los toros o de las vacas del corral se habían escapado, tal vez otro tipo de animal que pudiera estar, pues, no sé, en un estado de rabia o algo así, que pudiera estar enojado de alguna manera, se hubiera escapado. Muchos toros tienden también a tener como este temperamento. Entonces se asomó por la ventana para ver qué cosa era, y lo que vio la sorprendió mucho, porque de hecho era una cabra de color negro, pero no parecía una cabra normal. No era lo que tú llamarías un animal común. Okay. Esta cabra era enorme. De hecho, sí era como del tamaño de una vaca o de un toro, que si han visto cabras en su vida saben que no son así, o al menos no suelen ser así. Son animales más del tamaño de un perro, un poco más de un perro grande, tal vez un poco más. Pero estamos hablando de una cabra enorme, descomunal, monstruosa, que además tenía un pelaje tremendamente oscuro también, unos cuernos enormes y retorcidos. Pero lo que la hizo saber que eso no era un animal común y que probablemente ni siquiera era algo de este mundo, eran sus ojos. Porque sus ojos eran rojos, y no solo rojos, sino incandescentes, eran como si fueran brasas. Resplandecían, tal cual, alumbraban. Y además, mientras respiraba, se veía un vaho, como una especie de vapor, humo que salía de dentro, como si, pero no un vapor como del frío, porque de hecho ni siquiera hacía frío, sino como si algo se estuviera quemando dentro de este animal y estuviera furioso. Tenía una mirada penetrante, una mirada de furia, que de hecho la cabra, cuando esta persona se asoma, la cabra se detiene de lo que está haciendo, que es golpear la puerta, y voltea directamente a verla. Y es donde ve estos ojos, donde ve que resplandecen. Y la cabra además parece mirarla de una manera bastante extraña, de una manera extrañamente humana. Y hasta pareciera que de cierta forma estuviera sonriendo, mirándola como con una especie de satisfacción de saber que le estaba provocando un horror tremendo. Esta señora no puede pensar en otra cosa que rezar. Empieza a hacer oración, se esconde con su hijo, lo abraza, se va a la cama, se cubre con las sábanas, comienza a rezar. Y mientras reza y reza y reza, lo único que sigue escuchando es el tras de los golpes de esta cabra que continúa y continúa y continúa golpeando. En algún momento su hijo se despierta por el ruido. Supongo yo que siente tal vez el miedo, la incertidumbre de su madre, y comienza a llorar. Y extrañamente, cuando se escucha el llanto del bebé, un llanto muy penetrante, muy agudo, como
Cualquiera que haya escuchado a un bebé recién nacido llorar sabe a lo que me refiero. Es un sonido muy, muy agudo que se escucha desde muy lejos. Y el sonido de esta cabra, de este animal embistiendo la casa se detiene. La puerta ya estaba sumamente maltratada, o sea, estaba ya por romperse. Y ella no sabía qué podía pasar si este animal, que ni siquiera sabía si era un animal, entraba. Ella, con miedo, pero también con esta idea de ver qué estaba pasando, de saber dónde estaba este animal ahora. Cuando se detiene, después de un rato, se asoma de nuevo por la ventana y ve que sigue ahí. Ve que la cabra está ahí y está mirando a la puerta, pero está inmóvil, completamente inmóvil. El niño sigue llorando y ella, mientras más se acerca a la ventana y su bebé llora, la cabra comienza a retroceder. Como si de alguna manera el llanto de este bebé la repeliera, la obligara a irse o no le gustara. Entonces la señora armada de valor se acerca más y más y se acerca a la puerta, termina abriendo la puerta y ve como la cabra simplemente se va y entre la oscuridad desaparece. Después de este susto, cierra muy bien la puerta, lo que queda de esta puerta, y de nuevo se esconde en las sábanas de la cama, agarra bien a su bebé y afortunadamente no pasó mucho tiempo para que llegara toda la familia. Cuando ella les cuenta esto que vivió y está aterrada, está todavía como con esta sensación de miedo muy profundo, afortunadamente todos le creen, saben que vio algo extraño, saben que le pasó algo muy raro. Y todos llegan a la conclusión de que pues esa noche algo malo la visitó. Y si nos vamos al folclore, digamos, de lo que se cuenta, llegaron a la conclusión de que fue el diablo quien esa noche fue no a tocar a la puerta, sino a tratar de derribarla. Y que por alguna razón el llanto de un niño inocente fue lo que lo pudo repeler. Yo no había escuchado personalmente esto, o sea, de que el llanto de un niño pudiera ahuyentar el mal. Sí. Sería muy, muy bueno que nos digan si conocen más historias así. Y pues con esto llegamos al final de esta mi primera historia. Agradezco a Cheryl por haberla mandado, me gustó muchísimo. Es una gran historia. Y es un relato de los abuelos totalmente. 100%, y además muy fuerte, o sea, con un componente muy, muy original, porque vaya, el tema de las cabras relacionadas con entidades demoníacas sí existe, pero de la forma en la que la describen, o sea, se escucha como si fuera el cadejo, pero en versión cabra, o una especie de monstruo demoníaco además. Sí, como una especie de críptido o algo así. Sí. Y qué miedo, o sea, la verdad que valor incluso en la parte de la historia donde lleva al bebé y abre la puerta para ahuyentar a la criatura. Iba a decir animal, pero más bien criatura. Sí, porque podrías pensar que es una trampa o algo así. Sí, no, y aparte, pues a ver, sentir que estás poniendo en riesgo también al bebé, o sea, de verdad requiere un valor, quizás una fe muy fuerte de que lo que estás haciendo está funcionando, pero qué fuerte historia. No me imagino cómo debe ser haber sido vivido eso en esa época, como dices, con poca iluminación, donde toda la gente está en la iglesia, nadie te va a ayudar, o sea, es muy fuerte. Sí, estando completamente sola. Es como si aparte esta cosa supiera que en esa casa está una persona sola con su bebé. Sí, también me queda como esa duda de qué hubiera pasado si hubiera logrado derribar la puerta. Sí. Así que bueno, no sé, sí, muy, muy buen relato. Gracias, Cheryl. Y bueno, pasamos a la siguiente historia, si te parece bien. Que como decía, es la segunda parte. La continuación. Esta segunda parte tiene como título El llanto que anunciaba la muerte. Y pues de nuevo es de parte de Aku. Aku nos dice que continuando la historia, pues obviamente esto les tomó un tiempo como asimilarlo a todos, o sea, la pérdida tan grande, la idea de pensar que un familiar era el que estaba involucrado y que había sido de cierta forma el culpable de esto, también era un pensamiento muy fuerte. Muchos sentían culpabilidad de solo pensarlo, otros estaban furiosos con la idea, pero poco a poco trataban de dejar eso a un lado, pensando que igual la vida que estaba llevando ya este señor era bastante horrible, porque sí le fue muy, muy mal. Y empezaron a tratar de dejar esto un poco atrás. Pasa un año y Aku dice que sus papás deciden mudarse de donde vivían en ese momento hacia una casa que es como parte de la propiedad de sus abuelos maternos. El mismo abuelo que había escuchado el llanto antes. De hecho, la casa quedaba justo frente a ese árbol de tamarindos que mencioné antes. Y era una casa que una de las tías
había como construido, ampliado, porque la casa original estaba muy bien, tenía buen espacio, pero ya estaba quedándose un poco vieja. Entonces estaba ayudando mandando dinero desde Estados Unidos para ayudar a construir la casa y demás. Y ese espacio estaba vacío, entonces llegaron ahí con la intención además de que parte del terreno lo querían poner como un negocio de reparación de celulares y ver si con eso prosperaban un poco más y les iba un poco mejor. Sin embargo, como Aku bien describe en esta parte de la historia, es como realmente esta parte fue donde sintieron que estaban viviendo un infierno porque venían de una tragedia. Y entonces empiezan a pasar más cosas. Lo primero que, vaya, no está relacionado, pero entiendo la sensación de esta serie de sucesos desafortunados, es que el pueblito es un lugar pequeño, un lugar con apenas unas cuantas calles donde la mayoría de la gente pues convive ahí y van al negocio de los vecinos, de amigos, y es como una comunidad un poco autosustentable, pequeña. Pero esto llamó la atención al parecer de un grupo organizado de crimen que llegó y empezó a apropiarse de todo, a cerrar negocios, a extorsionar gente, a secuestrar personas. Y rápidamente el lugar se convirtió en casi que una zona de guerra. Veían a esta gente pasar y moverse con camionetas, esconderse por ahí, amenazando a los habitantes que no hacían nada, o sea, no se involucraban, pero eran aún así atacados. Y esto obviamente pues perjudicó todo. Incluso nos dice Aku que en ese tiempo él estaba trabajando en un Oxxo. Ahorita voy a regresar un poco a esa parte del Oxxo. Pero dice que incluso era muy peligroso porque pues él tenía que caminar de vuelta a su casa. A veces tenía el turno nocturno. Y sí, la situación se empezó a poner muy muy fea. En esta misma época, tratando de seguir adelante con su vida, de pronto sus papás tienen la oportunidad de adoptar un pequeño perro pitbull que una persona que conocen les ofrece, ellos lo aceptan, lo incluyen en la familia. El perro empieza a crecer y dice que si bien al inicio pues era un cachorro, era bastante inquieto, creciendo con el paso de unos meses ya se empezó a volver un perro mucho más noble, más tranquilo. Sin embargo, es aquí donde una noche su mamá, mientras estaba bañándose, ella de pronto empieza a escuchar una especie de susurro que empieza a convertirse en un lamento, en un sollozo, y empieza a crecer en intensidad, tal como lo había escuchado el abuelo meses antes. Este llanto se vuelve tan fuerte y tan desesperante que ella se asusta, decide salir, cambiarse rápidamente y correr hacia la habitación donde está su esposo para decirle: oye, ¿estás escuchando eso? ¿Escuchaste ese llanto? ¿Qué es eso? Y el esposo le dijo: no sé de qué me estás hablando, yo no escucho ni escuché nada. Ella entonces se queda un poco asustada y se asoma por alguna ventana para ver si logra visualizar algo, pero no, realmente dice que no, el llanto ya se había desvanecido, ya se había ido para ese momento. Y apenas unos días después, Aku menciona que él sale de su casa y el perro pitbull está allá afuera y lo ve muy inquieto. Ve que el perro está como tratando de avanzar hacia una parte del patio, pero como si hubiera algo ahí que lo detuviera, se regresa y está como medio agresivo, pero vuelve y está en una actitud muy rara, muy extraña. Aku lo trata de calmar, pero el perro está tan embobado en esta situación que no le presta atención, ni siquiera lo voltea a ver, como si no lo estuviera escuchando. Y de pronto el perro empieza a ladrar, de un ladrido muy intenso, un ladrido agresivo, pero Aku está viendo en ese momento que no hay nada. Y entonces el perro empieza a correr, se acerca a donde está el árbol de tamarindo y de ahí empieza a escarbar y toma algo y corre de nuevo hacia la casa. Pero Aku alcanza a ver al perro y ve que lo que va cargando en su hocico es una especie de carne que se ve como si estuviera podrida, se ve como asquerosa, incluso rápidamente detecta un olor, pero que está como cubierta de una especie de material viscoso, negro, completamente negro, que va goteando mientras el perro va corriendo y se va alejando. Aku se asusta y busca una rama rápidamente, se acerca al perro, lo detiene y con la rama intenta quitárselo para no tocar lo que sea esa cosa. Y en alguna ocasión incluso logra golpear un poco la carne y hacer que la tire, pero el perro la vuelve a tomar desesperado y huye. Y está como realmente hipnotizado el perro, tratando de llevarse esto a alguna parte. Aku dice que en algún momento el perro empieza a correr y lo pierde de vista. Y para cuando lo alcance el perro ya se ve que está masticando, pero ya se tragó esa carne cubierta de quién sabe qué. Aku dice que le comenta a sus papás, les dice lo que pasó, pensando que quizá alguien le aventó esta carne al perro, ¿no? Como con la intención de hacerle daño. Algo que no les sorprendería mucho, porque más adelante vamos a regresar a esa parte de que había gente ahí que parece tener algo negativo en contra de él y su familia.
Entonces empezaron a sospechar que quizá era un veneno, que lo que había traído era un veneno o algo similar. Y el perro empieza a reaccionar apenas al día siguiente. Lo encuentran llorando, tirado en el suelo. Ven que está vomitando sangre. Ven que también en sus heces hay sangre y el perro se pone muy mal, empieza a enflacar muy rápidamente. Lo llevan a un veterinario. Le explican lo que comió, pareció haber comido, y el veterinario les dice que esto no parece realmente un síntoma de envenenamiento, que el envenenamiento sería mucho más rápido, porque para esto pasan unos días. Sí. Y el perro sigue mal y les explica que sí podría haberse intoxicado de alguna manera, pero no a ese grado de ponerse casi en los huesos en unos días, el vomitar sangre. No parecían que estos síntomas se conectaran con un envenenamiento normal o común. Menciona que puede ser un tipo de veneno diferente quizás, pero también cuando le describe a Aku la carne con esta sustancia, dice que eso no le suena absolutamente a nada que conozca. Finalmente el perro se muere. No. El perro muere y la familia se pone muy mal porque ya para este punto, con lo que les había pasado anteriormente, con lo que se platicó de su tío, vuelven a retomar, digamos, este concepto de que eso podría haber sido otra cosa. Sí podría ser veneno, sí podría haber sido alguien tratando de hacerle una maldad al perro, pero también era extraño porque esta zona donde estaba el árbol era parte del terreno y estaba también de cierta forma bardeado. Es decir, es difícil que alguien llegara o se metiera sin que nadie lo viera, y además el perro había escarbado para sacar esta carne con esta cosa dentro. No es como que la encontrara afuera o en el exterior de la tierra, ¿no? O sea, en la superficie. Estaba enterrado de alguna manera y justo a un lado de este árbol de tamarindos que ya también tenían como esta idea. La mamá había escuchado el lamento, entonces empiezan de nuevo a pensar que hay algo ahí que está conectando todo esto. Pasa apenas un tiempo y tienen de nuevo la oportunidad de tener otra mascota, un chihuahua, que de nuevo adoptan, de nuevo lo meten como parte de la familia. Y al tiempo de todo esto, pues las cosas empiezan a empeorar en el negocio, no les va bien. Empieza él a sufrir algo de discriminación en su trabajo, en el Oxxo donde trabajaba, no por parte de sus compañeros o de su jefe, sino por parte de los mismos clientes. Él dice que la gente empezaba a verlo a él y a su familia en la calle y no les decían nada, pero siempre había esta mirada como de rechazo, como de odio, siendo que, como dije antes, era una familia normal, que tenían apenas un negocio de reparación de celulares, ni siquiera algo que tuviera quizá alguna inclinación hacia una creencia fuerte o algo. No había nada que llamara la atención en ellos, pero eso lo hizo que terminara renunciando, porque se sentía muy mal de cómo la gente lo trataba así de mal. El negocio también iba mal, las cosas como que empezaron a decaer mucho, además en la ciudad la violencia solo incrementaba. Y el perrito chihuahua no duró tampoco mucho tiempo con ellos, porque de nuevo un día lo encontraron dentro de la casa, hurgando en una parte de los muebles debajo y gruñendo hasta que de pronto empezó a arrastrar algo y era otra vez un pedazo similar de carne con esta misma sustancia viscosa negra. Y al igual que con el perro pitbull, trataron de detenerlo, pero el perro corrió, escapó hasta que lo tragó y murió de la misma manera. Exactamente de la misma manera. Para este momento, dice Aku que también ya otros miembros de su familia ya habían empezado a sospechar, porque ya habían escuchado en algún momento los alaridos o ruidos extraños, o incluso alguien había mencionado que había visto como si una mujer estuviera parada al lado del árbol de tamarindo. Y empezaron como a conectar los puntos, digamos, empezaron a ver que todas estas situaciones que parecían aisladas tenían como una cierta conexión una con otra. Parecía que era como todo parte de lo mismo. Y en esta parte de la historia Aku también me dice que se pone él muy triste porque es donde por primera vez se sienta con su mamá y su papá. Y tanto él como su mamá, ya sin rodeos, lo empiezan a decir: alguien nos está haciendo brujería. Porque eso no era un veneno. Eso era un trabajo de algo. Esa cosa que los perros se comieron estaba enterrada, la otra estaba dentro de nuestra casa. No la habíamos ni siquiera olido, o sea, era carne podrida, lo notaríamos. Pero esto es un trabajo de alguien que nos está tratando de hacer daño. Alguien o varias personas, o sea, una o varias personas que están tratando de hacernos algo, porque no es una coincidencia ya que nos vaya tan mal, que nos pase todo esto. Y además,
esta presencia de una especie de mujer que al llorar cerca del árbol anuncia las tragedias, también les parece como una señal de que es como una entidad que es la que fue quizás atraída hacia ellos. Ujú. Aquí me detengo para la siguiente parte, que es con la que cerraríamos la historia. Solamente voy a dejar como dato que las cosas realmente se pusieron tan mal en la familia que tuvieron que cerrar el negocio, tuvieron que mudarse de nuevo a otra ciudad, a este tercer y último pueblo cercano donde también había familia. Y es ahí donde la historia cambia bastante, porque esta presencia que había estado durante un largo tiempo como acechando a la familia, digamos que ahora se hace presente de una manera diferente, mucho más directa, pero también marca como el fin de estos encuentros y de esta racha. Ahorita les cuento cómo llegamos a eso. Qué interesante. O sea, la verdad, no sé si... perdón, el nombre de... Aku. Aku. No sé si Aku mandó esto ya dividido o tú, Sí. tú lo dividiste, porque está muy bien No, sí fue él. De hecho, bueno, doy el contexto aquí. Aku en el correo Ujú. da una explicación un poquito larga, pero eso no era para incluirlo. Claro. Donde nos dice que de hecho, inicialmente, él y su familia, estas historias las tenían como historias individuales. Como una vez nos mataron a los perritos con brujería. Ya, claro. Hubo un accidente muy feo donde creemos que hubo brujería en medio. Hay un árbol de tamarindo afuera de la casa de los abuelos donde dicen que se escucha una mujer. Te digo, hasta que poco a poco empezaron a conectar y dice, yo inicialmente pensaba mandarle una de estas historias a ustedes para el podcast, y cuando hice la conexión con mi familia de todo esto y lo platicamos, nos dimos cuenta que más bien tenemos una historia muy grande que se alimenta de pequeños relatos que poco a poco van contando la historia completa y Sí. que sí están conectados. Ahorita les digo, van a ver al final en mi tercer parte o tercer relato cómo y por qué o cómo termina esto, pero sí fue Aku el que decidió cómo seccionarlo en Ujú. varias fases de su vida y de su familia, que se me hizo también muy, muy interesante. Sí, está súper interesante. Vamos entonces con mi segunda historia de esta noche, cuyo título es Mi padrastro estaba poseído. En esta ocasión es por parte de una persona que prefiere quedarse en el anonimato. Es una chica, lo que les puedo decir. Pero sí me pidió que no diera muchos Ok. detalles pues más personales, ¿no? Entonces les voy a contar esta historia que la verdad me pareció bastante escalofriante. Muy bien. Ella nos cuenta que básicamente desde siempre sus papás tuvieron problemas. No se llevaban muy bien. Incluso después de que ella nació, muchas parejas luego buscan como... o creen que al tener un hijo van a mejorar sus vidas, pero en este caso parece que todo empeoró, todo se volvió mucho más caótico, había peleas todo el tiempo y básicamente pues terminaron separándose. Después de la separación, cuando esta chica pues ya estaba más o menos grande, pasó un tiempo viviendo con su papá, un tiempo viviendo con su mamá, después volvió con su papá y en un momento ella se muda con su mamá y su mamá ya vive con una nueva pareja, que es el padrastro de esta chica. Ahí se mantuvo ya viviendo durante mucho más tiempo y fue cuando ocurrió esto. Ella comenta que de hecho su padrastro, la persona que era la pareja de su mamá, no le caía nada bien. No le parecía una buena persona y le daba como muy mala vibra. Él realmente nunca le hizo nada a ella, o sea, en el sentido de que nunca fue como grosero, ni tampoco tenía como intenciones de otro tipo ni nada. No le faltó al respeto. Sin embargo, era una persona que, según cuenta, se la pasaba tomando alcohol, se la pasaba fumando todo el día, no trabajaba. Cuenta que su casa, todo el tiempo, cada rincón, olía a esta combinación entre alcohol y cigarro, que para ella era muy desagradable. Y además de todo, el señor pues no trabajaba, no hacía nada. Su mamá en ese momento trabajaba en una dependencia de gobierno, ganaba pues más o menos bien, y básicamente lo que hacía este señor es estar todo el día tomando, todo el día fumando y esperando el día de pago de su pareja, pues para esperar el dinero, porque ella le entregaba ese dinero. Entonces para ella pues era una persona no muy grata, una persona que le parecía pues desagradable, y además ella veía como pues de cierta forma, bueno, sí se estaba aprovechando económicamente incluso de su madre, porque pues estaba siendo mantenido por ella, pero ni siquiera ayudaba como en cosas del hogar o algo así. Entonces, partiendo de este contexto, ella cuenta que lo aterrador y sobrenatural de esta historia comenzó una madrugada
cuando ella de pronto se levantó de su cama. Eran alrededor de las 3, 4 de la mañana. Y se despertó como si algo la despertara. No sé si alguna vez han sentido esto, como no que literalmente te despierten, pero sí como que tienes la sensación de levantarte como con una especie de urgencia. Miras la hora y ves que es súper temprano, es en la madrugada. Esto le pasó a ella. Pero además, justo después comenzó a tener una sensación muy extraña que no sabe definir. No era miedo como tal, pero se sintió rara. Y entonces se dio cuenta de que su boca estaba completamente seca, casi hasta su garganta. Una sed, de esta sed de madrugada que también creo que a muchos nos ha llegado a dar. Sí, donde de es- pronto incluso sientes como que se pegan partes de tu Sí. garganta y duele. Tratas de tragar saliva y es Ujú. difícil, ¿no? Y es raro esta sed que a veces da. Ella sintió eso, así que rápidamente abrió la puerta de su cuarto, que estaba en un segundo piso, bajó la escalera hacia la cocina, se sirvió un vaso de agua, sintió un alivio inmediato de cómo se sintió, pues que ya estaba hidratada, ¿no? Y al girar para volver a su cuarto, justo en la escalera vio una figura de alguien que estaba como recargado encima de la escalera en medio, pero como recargado en los barrotes mirándola, y se dio cuenta de que no podía distinguir quién era solo como una especie de silueta oscura que formaba a una persona, pero no podía definir bien si era hombre o mujer, nada, o sea, era como no tenía características. Se asustó muchísimo, pero en ningún momento le pasó por la mente que esto pudiera ser algo raro en el sentido sobrenatural. Más bien pensó que alguien se había metido a la casa. Así que, estando en la cocina, tomó un cuchillo y lo primero que hizo fue encender las luces. Y al encender las luces y voltear de nuevo a la escalera, ya no había nadie. Era imposible que alguien en ese momento, porque lo habrá perdido de vista 3 segundos, se hubiera ido sin hacer ruido. Ujú. Por cómo estaba distribuida la casa, ella tenía la vista completa de todo el segundo piso, no escuchó a nadie subir. Y lo que hizo fue básicamente irse corriendo a su cuarto y esconderse y tratar de dormir, incluso rezando un poco, haciendo oraciones porque tenía mucho miedo. Y y en ese momento, estando todavía en su cuarto, comenzó a escuchar pasos ahora sí. Pero estos pasos no venían del pasillo, ni de la escalera, ni del piso de abajo, sino del techo de su habitación. Comenzó a escuchar como si alguien o algo muy pesado estuviera caminando encima de su techo. Y esto la perturbó demasiado. En los siguientes días, o más bien en las siguientes noches, nada mejoró. Ya no vio a esta figura, pero seguía escuchando ruidos, y ahora sí comenzó a escuchar ruidos en la escalera, ruidos en el pasillo, en el piso de abajo, pero no quería levantarse, no quería ir a mirar, no quería hacer nada. O sea, ya tenía mucho miedo. Le contó a su mamá lo que estaba pasando. Su mamá en un inicio no le creyó, le dijo que probablemente pues eran pesadillas, que tal vez estaba teniendo malos sueños y ya. Sin embargo, esto escaló a tanto que incluso su mamá llegó a escuchar también estos pasos, llegó a ver cosas raras, de repente sombras que se desvanecían de un momento a otro, se les perdían cosas de la nada. Y pues en esos días, que realmente fue un periodo de días bastante corto, comenzaron a ponerse más raras las cosas, pero lo que más raro se puso fue la actitud de su padrastro. De por sí era una persona que no hacía mucho, que digamos no era una persona convencional en el sentido de que tuviera una rutina o algo así, pero ahora se había puesto más raro. De repente lo habían visto como hablando solo, y era extraño porque él no solía hacer eso. A veces lo escuchaban en la madrugada como se sentaba en medio de las escaleras y empezaba a hablar como en una plática de murmurando para sí mismo. Una cosa muy extraña, pero lo que sí las hizo alarmarse bastante fue una noche cuando él estaba como loco. Comenzó a gritar cosas sin sentido, estaba muy errático. De hecho, tomó una navaja y comenzó a hacerse cortes en sus brazos y en sus piernas, Alma. mientras decía cosas que simplemente no podían entender. A todo esto, el papá de esta chica se mantenía muy en contacto con ella, la veía cada que podía, iba cada fin de semana y de hecho apoyaba todavía económicamente tanto a su madre como a ella, así que estaba muy cerca. Y lo que hicieron fue llamarlo para que las ayudara porque tenían mucho miedo. Él llegó, confrontó a este señor, y él sí estaba fuera de sí completamente. Nunca había sido agresivo ni grosero siquiera. Era una persona
pues bastante retraída, o sea, no ni para bien ni para mal, no, o sea, no había hecho nunca nada raro en ese sentido. Y ahora estaba agresivo, incluso trató de atacar al papá de esta chica, le gritó muchas cosas, que se largara, que se fuera de su casa. El papá de esta chica logró con su fuerza someterlo y lo metió a una especie de bodega que tenían ahí y lo encerró para tratar de dialogar con él ya encerrado, o sea, como tratando de decir, oye, pues, ¿qué te pasa, no? ¿Qué está pasando? Sí, Pero sí. este señor no entendía, simplemente golpeaba la puerta, decía cosas sin sentido, se ponía a gritar de repente. Era como si fueran dos personas luchando dentro de sí. En ese momento llegó a la casa muy alarmada a una vecina que había escuchado todo el escándalo, que quería saber qué estaba pasando, quería ver si estaban bien. La dejaron pasar y les preguntó qué pasaba. Le contaron de este comportamiento extraño y ella, lejos de asustarse o de irse o llamar a la policía o algo así, les comenzó a hacer preguntas. Les dijo, ¿y qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo se ha comportado? Y al parecer esta señora pues tenía ciertos conocimientos de este tipo de temas, porque después de estas preguntas como de control, digamos, lo que les dijo fue algo está apoderándose o tratando de apoderarse de él. Y les preguntó si tenían agua bendita. Ellos les dijeron que sí. Y mientras mandó a esta chica por el agua bendita, esta señora le dijo al papá de ella que por favor fuera a la iglesia más cercana y trajera a un padre que le dijera lo que estaba pasando porque necesitaban su apoyo. El señor se fue corriendo a su auto y muy rápido se fue a la iglesia. Cuando traen el agua bendita, la señora comienza desde afuera a tratar de, digamos, de calmarlo, pero no dialogando, sino que comienza a rezar, a orar en voz alta. Y esto hace que el señor de repente se calle, se deja de escuchar como los gritos. Abren la puerta y lo ven que está sentado en el suelo, como temblando, pero está sentado. La señora entonces le empieza a aventar el agua bendita mientras sigue rezando y él comienza a gritar muy fuerte. Y grita y pide ayuda, dice ayuda, me quema, siento que me quema por dentro, y comienza a gritar así horrible. La señora no se inmuta, o sea, sigue rezando, sigue arrojando el agua bendita. Y así él se queda solamente así como quieto, sentado en el suelo, balanceándose, hasta que en un punto se levanta de golpe, da 3 pasos hacia enfrente hacia ellas. Esto las asusta muchísimo, a la señora no. Y luego se cae al suelo y se desmaya, perdiendo el conocimiento totalmente. Después de unos minutos de estar ahí, estaba respirando, así que sabían que estaba vivo, pero pues sí se asustaron muchísimo. Este señor despertó y lo primero que preguntó es ¿por qué estoy aquí afuera? Y cuando le contaron lo que estaba pasando, cuando le dijeron que su comportamiento, lo que había hecho, él dijo que lo último que recordaba fue haberse ido a dormir. Pero por lo que él describía, se había ido a dormir hace 3 o 4 días. Y desde entonces, pues no había sido el mismo, era como una laguna mental. Para esto vuelve el papá de esta chica, bastante molesto, muy enojado, porque dice que en la iglesia tal cual lo tomaron a loco. O sea, sintió que hasta se burlaron de él, le dijeron que, pues que no, o sea, que estaba loco y no quisieron ayudarlo. Así que pues volvió muy, muy enojado, muy molesto, muy asustado también, pero afortunadamente ya había pasado lo peor. Poco tiempo después, comenta, ya para ir cerrando la historia en este epílogo, esta chica cuenta que poco tiempo después su mamá terminó separándose de esta pareja. Si bien esto creo influyó muchísimo, ella cuenta que ya había problemas, ¿no? Obviamente, como te digo, la actitud de él no era la mejor como pareja, así que terminaron por separarse. Eventualmente, con el paso del tiempo, su mamá y su papá se reconciliaron y terminaron otra vez viviendo juntos los 3. Ella comenta que esto fue hace mucho tiempo. Ella actualmente ya tiene más de 25 años, de hecho está embarazada en este momento, pero dice que por cuestiones de su trabajo, de la ubicación de su trabajo y de donde ella vive, todos los días pasa frente a esa casa donde ocurrieron estos hechos. Y todos los días, sin falta, no puede evitar voltear a ver hacia la casa. Y tiene la sensación como si algo la estuviera mirando desde la ventana que era la de su cuarto donde ella dormía. No manches. Tiene esta sensación muy extraña. Y también cierra diciendo que se enteró hace poco de que su padrastro falleció, que fue hace no mucho fue atropellado por un tráiler y murió de una forma pues bastante trágica, murió en el momento. Pero eso fue pues lo último que
que supo de él, obviamente, ¿no? O sea, no fue como que se enteró por personas que había pasado eso. Ujú. Pero afortunadamente ahora mismo ya no sufre de nada de estas cosas. No hay nada, nada en su vida, digamos, atormentándola de esta manera. Tiene una vida relativamente normal. Espera que su hijo pues también pueda crecer tranquilo y bien. Pero no puede evitar recordar de vez en cuando esta anécdota, esta historia tan extraña y tan oscura que llegó a vivir. También cree que tal vez esto que poseyó a su padrastro de alguna forma intentó hacer lo mismo con ella aquella noche, porque ella primero vio esta figura y se sintió como atacada, pero Ujú. de alguna forma no le pasó a ella, le pasó a su padrastro. No tiene idea de por qué. O si en ese momento tal vez ya esa cosa estaba rondándolo a él. Pero sin duda algo muy extraño pasó aquella noche y en las noches siguientes. No me puedo imaginar lo fuerte que debe ser ver a una persona con la que convives actuando de esta forma errática, ¿no? Sí. Esta forma errática que se asocia a la posesión demoníaca. El hecho de que tuviera esta laguna, o sea, sí debe ser completamente espeluznante ver a una persona actuando tan diferente, agresiva y demás. Es una historia muy, muy, muy interesante, muy impactante también. Y muchas gracias a la persona que la mandó. ¿Cómo se llama? Es anónimo. Es completamente sí, anónimo, no tiene ni pseudónimo ni nada. Sí. Wow, pues gracias por mandarla y también qué fuerte pasar por el mismo lugar donde viviste algo de así todos los días. Sí. O sea, sí entiendo lo horrible que debe ser y también entiendo la parte de no poder resistir el voltear a ver y esperar que a lo mejor nunca pase, pero con la idea de que un día puedes voltear ver y que algo, sí ¿no? hay algo ahí viéndote, ¿no? Gran relato, me parece una muy buena historia para cerrar las que traes tú el día de hoy. Y bueno, con eso ¿Cuál es la pasamos. segunda? ¿El segundo? Sí, falta Ah, caray, pensé una que- tuya y una mía. Perdóname, ando medio. Pensé que cerrábamos con el mío. Falta la mía y luego una tuya. Sí. Perdóname. Vamos con la última mía. Eso es lo que me quedé. Con la última de mis historias, que les digo es la tercera parte de la historia de Aku. Y bueno, esta parte de la historia se titula Algo atacó a mi hermano en sus sueños. Aku dice que su familia se mudó de este lugar, en parte por lo que les estaba pasando, en parte porque tampoco les estaba yendo bien. Se mudan a una casa nueva, que es una casa que también está cerca de la construcción de sus otros abuelitos. Pero esta casa es una casa que todavía está, digamos, en parte en remodelación, entonces no está terminada, entonces viven como en una zona que está aledaña y en cuanto se termine la construcción se van a mudar como a esta parte nueva, ¿no? Ujú. Y esta zona aledaña está hecho en gran parte hecha con madera, o sea, está muy rudimentaria. Y ahí empiezan como de cero, empiezan otra vez a tratar de volver a alzar su negocio, empiezan a volver a tratando de dejar atrás todo lo que han estado viviendo. Y Ayaku se entera pronto por otros familiares que en la casa en la que vivían antes, donde encuentran la carne está podrida y se mueren los perritos y está el árbol este de tamarindo, empiezan a enterarse de que algunas personas cercanas, vecinos, no cercanas a la familia, sino vecinos físicamente cerca, empiezan a tener accidentes. Empiezan a fallecer algunos de ellos, algunos por enfermedades repentinas, otros por situaciones como accidentes y demás. Y se empiezan a dar cuenta de que la gente que está perdiendo la vida es gente que era la que más los no atacaba, pero sí que tenía esta actitud muy, muy, muy agresiva, muy Como distante. algo contra ellos, ¿no? Ajá, y empiezan a sospechar que, bueno, podría ser una coincidencia, pero también piensan que a lo mejor, de alguna manera, sus perritos se sacrificaron y tomaron como lo que les habían aventado a ellos, y esto se terminó regresando a algunos de ellos. Pero bueno, eso se queda más como una especulación, como una idea de qué raro que les estén pasando cosas justo después de que nos vamos, justo después de todo esto. Y de cierta manera en esta nueva casa las cosas empiezan a mejorar. Hay una anécdota que nos cuenta por ahí donde un día él está con sus hermanos en la casa está hecha, en la parte de la casa hecha con madera, y dice que ahí para poder agarrar señal de internet tenían que salir un poco al patio, acercarse a la casa principal, digamos, y ahí tomaban señal y estaban ahí una parte del día y luego ya regresaban a dormir a la casa, al espacio de madera. Ujú. Y una noche estaban ahí platicando, el hermano mayor de Aku se mete primero a la casa, se despide de ellos y el hermano menor y él se quedan. Y de pronto su hermano menor empieza a gritar, muy asustado. Le dice que sintió algo en las piernas, entonces empiezan los dos a iluminar el suelo. Y no tardan mucho en darse cuenta que hay una especie de serpiente muy oscura y muy grande que está rodeando a su hermano
y que está acercándose a él como para hacer exactamente lo mismo. Obviamente ellos brincan de miedo, gritan, y esto hace que el abuelo salga y empiece a ver y corra por una pala y rápidamente regrese a empezar a atacar al animal, ¿no? Hasta que le termina quitando la vida. El abuelo incluso hace un comentario de que esta serpiente está muy extraña porque es casi negra en su totalidad y es demasiado grande, que nunca había visto en todo el tiempo que llevaba viviendo ahí, ni en la zona aledaña, una serpiente de este tipo, que no la conocía para nada, pero igual se deshace de ella. Y esto parece marcar como una pauta para algo nuevo, porque su hermano menor es quien primero siente o quien es rodeado primero por esta cosa, y el hermano mayor no. Ellos después de esta experiencia se meten corriendo asustados, le cuentan al hermano. Él se burla un poco diciendo que bueno, es un animal, no vive en una zona donde hay animales. E incluso dice que en alguna parte el hermano tiene que salir a cerrar las ventanas de un auto porque está a punto de llover y que le dice no salgas, va a haber más animales. Y él se va burlando, se mete y no le da mayor importancia. Al día siguiente de esto, su hermano menor se acerca con él y le dice, oye, a Aku, ¿no? Le dice, oye, Aku, tú estudias, estás estudiando psicología, entonces no sé a quién preguntarle esto, no sé si buscarlo en internet, pero preferí venir contigo a decirte. Es que anoche tuve un sueño muy extraño, o más bien una experiencia muy extraña. Yo estaba durmiendo y de pronto sentí esto como si alguien estuviera cerca de mí, como una presencia, como cuando tienes los ojos cerrados pero sientes que hay alguien ahí, y esto me hizo despertar. Pero en el momento en el que desperté yo no me podía mover. Sé que esto es llamado como parálisis de sueño, pero es muy raro porque yo estoy en esta como parálisis, no me puedo mover, me empecé a desesperar, nunca me había pasado. Y empiezo a sentir que hay alguien que se va acercando y escucho a lo lejos un llanto que por como lo recuerdo en el sueño o en esta parálisis, era como mi mamá y mi abuelo describieron ese llanto de esta mujer, porque era muy lastimero, muy desgarrador y además empezaba suave, pero poco a poco se hizo tan intenso que yo lo sentía aquí en mis oídos, como si quien lo estuviera emitiendo estuviera en los dos lados de mis oídos gritándome a mí. Y después sentí como algo se me subió encima y yo con los ojos cerrados no podía abrirlos por más que quería, solo sentía todo esto y me tomó así de las manos y empezó a susurrar algo en mi oído muy, muy extraño. Pero no entendí casi nada. Solo al final, lo último que me dijo, que fue, voy a matar a toda tu familia. Y ahí fue donde yo pude de pronto recobrar un poco de la movilidad del cuerpo. No toda, pero pude mover un poco mis manos. Y como de forma instintiva, moví un dedo tras otro en una especie de patrón. Y entonces recobré ahora sí la movilidad completa. Dice, yo sé que esto suena a una tontería, a una locura o a un sueño, pero es normal, o sea, esto puede pasarle a cualquiera en una parálisis así, escuchar, ver todo esto. Y Aku dice que trató de calmarlo, diciéndole, bueno, o sea, sí, se está describiendo una parálisis, la gente experimenta alucinaciones visuales, auditivas, en muchas ocasiones, incluso sensoriales, creen sentir algo, ¿no? Y que al momento de salir del trance, digamos, pues esto desaparece por completo. Pero lo que dices de que va a matar a toda la familia, pues vaya, yo no sé si eso sea normal, a mí no me suena normal. Pero bueno, no te preocupes, ¿no? O sea, si ya no te vuelve a pasar, pues dejémoslo ahí como una mala experiencia. Ok. Pasan más días y el hermano se vuelve a acercar con él y dice, oye, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Es que me está pasando todos los días. Todos los días, ya aprendí incluso que el patrón que tengo que hacer con mis dedos cuando recobro esa movilidad y lo logro recobrar como la conciencia y despierto, ya no hay nada, ya no escucho ese llanto, ya no siento esta silueta. Pero anoche vengo a decirte esto porque anoche ya no puedo, o sea, ya fue demasiado para mí. Porque anoche otra vez sentí lo mismo y esta vez pude abrir los ojos, vi completa oscuridad. Pero mientras mi vista se estaba como ajustando y yo empecé a tratar de hacerlo de los dedos, sentí que algo me tomó de la mano y me empezó a apretar. Y luego me agarró la otra mano, como tratando de evitar que yo pudiera salir del trance. Y mientras yo estaba como ajustando mi vista, empecé a notar que enfrente de mí había algo y detrás estaba la pared o el techo en este caso. Y enfrente de mí había una especie de rostro
que no le vi como facciones muy marcadas, pero sentía que era como esta mujer, como una mujer. Y de nuevo empezó a hablar muy rápido, como en susurros, algo que no había hecho antes. Muy rápido, dice, es que no se entendía, pero eran como susurros y de pronto era como si fuera más de una voz y luego decenas de voces. Y luego de pronto empezó a gritar y gritar y gritar y gritar y terminó diciendo, voy a matar a tu familia otra vez. Dice, ahí me desperté por fin, ya no hice lo de los dedos, simplemente desperté y estaba sudando, estaba llorando, no quise molestar a nadie, pero ni siquiera dormí, ni siquiera pude recobrar el sueño, no quería, estaba muy asustado. Pasé toda la noche sentado en mi cama esperando a que amaneciera porque no tenía ni siquiera ganas de acostarme o taparme, tenía mucho miedo. Y Aku dice que dijo, bueno, pues, o sea, te puedo ayudar de alguna manera, pero esto que me estás contando no tengo explicación, o sea, no sé qué decir. Platícalo también con mis papás, platícalo con mi abuela. Tal vez alguien sepa algo o te ayude de alguna manera. Yo no sé qué decirte, o sea, es que esto no está normal, o sea, la verdad, no a ese nivel. El hermano dice que bueno, está bien, lo va a revisar. Y entonces esa noche Aku se acuesta boca abajo y dice que le empieza a tener una parálisis también. En la parálisis él siente como está, no puede abrir los ojos tampoco, pero está así boca abajo y poco a poco una presencia empieza a subirse encima de él y entonces él empieza a escuchar que se acerca a él y empieza a susurrar, igual que como su hermano le había descrito. Estos susurros que se vuelven muchas voces, empieza a escuchar el alarido, empieza a sentir todo lo que su hermano le había explicado. Y esta voz al final de todos esos susurros ya no le dice a él nada, simplemente se detiene de golpe, se empieza a reír y esa carcajada se empieza a ver como muy estridente, desaparece y él se levanta también. Estas cosas que le pasan, o sea, ya le dan como esta idea de, bueno, puede estar sugestionado. Pero, ¿qué fue eso? ¿No? Porque nunca le había pasado, nunca había experimentado algo así. Para este punto, hablando con la familia de todo esto, ellos empiezan a llegar a esta conclusión de que, pues bueno, sí, o sea, parece que realmente hay algo que está ahí rondándolos y hay algo que parece ser que les aventaron también. Algunos de sus familiares empiezan a investigar por su cuenta, hablando con gente que conoce estos temas, como lo hicieron cuando pasó el tema del accidente antes. Y algunos dicen, bueno, tratamos de, o sea, ya me hizo una limpia. Uno de sus familiares le cuenta que se fue a hacer una limpia y cuando la hizo, empezó a salir un humo negro que emanaba de la nada y que la persona que le estaba haciendo la limpia se asustó muchísimo y se salió de la habitación sin saber cómo explicar lo que estaba pasando. Ok, o sea, cuando la persona experta a la que vas a ver se asusta, no sabe qué está pasando. Sí. Exactamente. Y Aku dice que, o sea, realmente la historia de cierta manera cierra con esto. Dice que pasa este parálisis, pasan todos estos acontecimientos como de golpe y de pronto nada. De pronto su hermano ya no tiene esas pesadillas o parálisis, él tampoco. Ya nadie se enferma en la familia, ya nadie empieza a tener esta mala suerte que pareciera ser muy exagerada. El negocio empieza a prosperar, las cosas en los lugares donde vive su familia, en estos pueblitos, se empiezan a calmar. Y es como si de golpe todo poco a poco, o sea, de golpe no, perdón, más bien es como si todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo empezaba a calmarse y la vida a mejorar. Y dice que a partir de ese momento hasta el día de hoy, que esto tampoco tiene mucho tiempo, tiene apenas un par de años, ya no han visto nada. Pero dice que como que todavía le queda la sensación de que no sabe si algo de lo que su familia hizo funcionó, si esta cosa ya no tuvo el poder de llegar más allá, si todo fue una especie de entre cosas reales con también sugestiones y pues alucinaciones con la parálisis. Dice, la verdad es que no puedo asegurar que todo sea la misma entidad o que todo pasó exactamente por brujería. Pero es que cuando conectas un punto y de pronto te das cuenta que formas un camino lógico entre los sucesos, es difícil no verlo así. Dice que hasta ahorita pues ya todo se ve mejor. Obviamente el dolor de la tragedia que vivieron es todavía muy fuerte. Obviamente las cosas no están al 100%, pero que por fin después de eso de pronto todo se acabó. Y hasta nos dice, me da un poco de pena porque me gustaría tener un final impactante, un final donde yo les diga que vi algo muy fuerte o que pasó algo muy fuerte que acabó con todo, pero no. Yo estaba tan confundido de que todo se acabara de pronto que contándolo y explicándolo aquí para ustedes me parece incluso un poco anticlimático,
Y eso me da como la pauta de pensar, ¿se fue de pronto o no se ha ido? Y solo está ahí latente, esperando no sé qué. Porque también algo que no lo deja muy tranquilo es que las últimas cosas que pasaron cronológicamente en todo esto es que a su hermano le dicen que esa cosa va a matar a toda la familia, y luego esa cosa va y se burla de cierta forma de Aku. Y así cierra esta larga historia de Aku y su familia y de todos estos sucesos bastante fuertes que empezaron a pasar a su alrededor. Muy, muy buena historia y también muy detallada. O sea, es como pasaron muchísimas cosas. Una historia muy larga que lamentablemente fue larga también, digamos, en la vida, ¿no? De Aku y de su familia. Sí, porque sí, les sí. pasaron muchas cosas a lo largo de mucho tiempo. Entonces, Es que tampoco debe es ser muy también eso, pesado. no es un periodo tan grande, es 2020 a 2023. Sí, bueno, O sea, 3 años. En 3 años son muchas cosas, que Ujú. también es parte de lo que los hizo pensar que no era normal. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. Fuerte historia. Ahí está el relato, gracias Aku. De nuevo, pues yo sí voy con la persona que nos lo mandó porque nos dejó su nombre, que lo ha usado varias veces en otras partes. Ujú. Agradezco la confianza, espero haber contado la historia de la mejor forma posible para que se entendiera bien lo que nos platicaste, siendo un relato tan extenso. Agradezco pues que te tomaras también el tiempo. Y antes de pasar a la última historia, les quiero recordar que si ustedes nos quieren mandar una historia como esta, muy extensa, o una historia más breve, nosotros vamos a buscar la forma de siempre adaptar esto. Pueden hacerlo a través de nuestro correo oficial, que es mundocreepyhistorias@gmail.com. Ahí en el asunto pueden dejar de qué trata o el título, y ya en el cuerpo de texto extiéndanse tanto como deseen, o dejen una historia tan corta como deseen también. Sí. Todo es válido, todo al final nos sirve y nos ayuda muchísimo. Leemos todo lo que nos mandan, así que gracias a los que lo han hecho, y pues ahí esperamos también su relato para que pueda ser contado en un próximo video de este canal. Muy bien, pues pasamos entonces a mi tercera y la última historia de este episodio, que tiene un título también que me gustó muchísimo. Es una historia anónima, al igual que la anterior que conté, y al igual que la anterior que conté también está ligada con el tema de posesiones. Oh, wow. Se llama Mi mamá fue poseída por culpa mía. Esta persona anónima, una chica también, nos comenta que su infancia fue bastante complicada, porque su papá y su mamá ambos tenían un problema, y es que ambos sufrían de alcoholismo. Los dos tomaban muchísimo y muchas veces no se encontraban en sus 5 sentidos mientras ella estaba creciendo. Mucha gente pues vive este tipo de problemas, ¿no? Pero generalmente es uno de los padres o un miembro de la familia. En este caso los dos, papá y mamá, pues se volvió algo bastante disfuncional. Aún así ella los amaba y los ama, y trataban tanto ella como familiares de ayudarlos, de llevarlos con médicos, de tratar de ayudarlos a vencer, ¿no? Esta enfermedad, a tratar de alguna manera pues mejorar su vida. Sin embargo, en algún momento su mamá comenzó a tener episodios bastante extraños, comportamientos erráticos, de repente decía cosas incoherentes. Algo que le llamó mucho la atención es que comenzaba a ver que de repente salía vestida como de manera muy extraña, en el sentido de que parecía tomar lo primero que encontraba en los cajones, a veces ropa de su marido, a veces ropa de su hija o de ella, como si no supiera o recordara cuál era su ropa, o qué prenda era para qué. O sea, era como al azar, ¿no? Sí, como tomar ropa al azar, y eso era muy extraño. Y la familia pensaba que esto era una consecuencia del alcoholismo, entonces comenzaron a tratarla pues por ahí, ¿no? Tratar de llevarla a clínicas a que se rehabilitara, pero nada de esto funcionaba y ella continuaba como con estos comportamientos. Pero a la par, en la casa también estaban pasando cosas raras. También había ruidos de repente que no parecían venir de ningún lado, como voces, susurros, pero cuando volteabas no había nadie hablándote. También se perdían cosas, pequeñas cosas se movían de lugar sin explicación aparente. Y esto comenzó también pues a asustar a quien nos envía la historia. Pero lo que más la asustó fue una noche cuando ella entró a la habitación de su mamá y la vio que estaba ahí parada en medio de la habitación y estaba llena de sangre. Tenía las manos, los brazos, el estómago, las piernas llenas de sangre. Ella se asustó mucho, pero lo relacionó. Ella pensó que tal vez tenía que ver con el periodo de su mamá. Se asustó mucho, no supo qué hacer, y fue con su papá, que estaba por ahí trabajando en algo que estaba haciendo en el pasillo, y le dijo que su mamá
tenía algo, que tenía sangre, que no sabía qué estaba pasando. Su papá se levantó para ir a ver y en ese momento los dos escucharon cómo su mamá soltó un grito muy fuerte, muy desgarrador, pero era un grito gutural muy extraño. Ella comenta que era como 2 o más personas gritando al mismo tiempo y que además tenía como estos matices súper graves, casi masculinos, que su mamá pues nunca había podido hacer. O sea, ella no es como que soliera gritar de esa manera tan aterradora. Y entonces lo peor fue cuando su mamá literalmente salió volando de la habitación, pero como si algo muy fuerte la hubiera empujado hacia afuera. La vieron volar hacia ellos y luego caer al suelo frente a ellos gritando, para después tratar de levantarse sin éxito y quedar boca arriba, y entonces comenzar a sacar espuma blanca por la boca como si se estuviera convulsionando. Esto obviamente los perturbó muchísimo. Sí, claro. Trataron de ayudarla y de repente de levantarla, y de repente volvió en sí y comenzó a llorar y no sabía qué estaba pasando. Estaba muy mal también. Este fue el punto donde decidieron que iban a buscar otro tipo de ayuda, que iban a buscar ayuda espiritual, porque ya no parecía algo médico normal, ¿no? En el sentido de que la gente no sale volando así. Ni siquiera es un salto imposible incluso para una persona el hacer eso, porque fueron muchos metros. Sí parecía como que algo la había empujado. Así que comenzaron a buscar opciones, a hablar con sacerdotes, a acercarse a diferentes religiones para saber quién les podía ayudar. No hay detalles en la historia de al final como quién los ayudó, qué pasó. Solamente dice que encontraron quién le pudiera hacer una serie de sesiones de exorcismos, porque dice que no fue como que un exorcismo express rápido, o sea, fue algo que llevó tiempo. Que es de hecho como normalmente se haría, ¿no? O sea, sí, generalmente tengo entendido que esto es así un proceso que lleva mucho tiempo. Que fue desgastante, que fue bastante horrible para su mamá y para ellos, pero al final funcionó y era como otra persona. De hecho, los problemas también de alcoholismo, digamos, como que se ve beneficiada incluso de ese lado. O sea, estaba como ya en otro lugar, ¿no? Ya no estaba en ese sitio tan oscuro. Y comenta que tiempo después, ella actualmente ya es una mujer adulta, ya tiene una familia propia. Comenta que su papá ya falleció, pero que hace no mucho cayó en cuenta de algo. Y es que ella está casi convencida de que todo esto que le pasó a su mamá y que pasó en la casa fue culpa suya. Y esto es debido a que recordó, tal como lo que contabas de Aku, como que era una anécdota aparte y después lo unió y dijo, bueno, es que tiene sentido por los tiempos. Ella trabajaba, siendo todavía muy joven, en una fonda, en un mercado, una fonda así, un restaurante pequeño de comida. Y la persona encargada era pues su jefa y al mismo tiempo su amiga. Le hizo una petición bastante extraña en una ocasión. Le dio una tabla de Ouija y le explicó cómo usarla. Ella comenta que de hecho había oído algo de la Ouija, pero no tenía idea de cómo se jugaba, no tenía idea de qué implicaba o de nada. O sea, como que nunca nadie se había acercado con ella a platicarle algo de la Ouija, ¿no? Entonces prácticamente no sabía nada. Y ella, esta persona, le da esta tabla, le da el oráculo y le dice que si le puede hacer un favor, que si se la puede llevar a su casa y hacer una sesión ella sola para preguntar sobre un dinero a un familiar fallecido de esta persona de la fonda. Ella lo vio como algo raro, pero dijo, bueno, ok, o sea, lo voy a hacer, es un juego raro. Y lo hizo. No explica, aquí la persona que lo envía, no explica si recibió respuesta, si no. Solo dice que jugó a la Ouija y que en cuestión de días fue cuando comenzaron a ocurrir cosas raras en su casa y cuando su mamá comenzó a comportarse raro, pero por lo mismo que ella no tenía ningún conocimiento sobre la Ouija realmente, como que en el momento no lo relacionó. Además de que su mamá pues ya tenía otros problemas, ya tenía el problema de alcoholismo, tomaba muchísimo. Claro, inicialmente parecía que todo esto era como consecuencia de verla ella, ¿no? Comportarse de una manera errática, verla decir cosas incoherentes, verla de repente a lo mejor reír de la nada, no era algo tan extraño en ella por el problema que ya venía arrastrando. Entonces tardó en darse cuenta, igual que su familia, y tardó en relacionarlo.
pero ella ahora cree que fue su culpa, cree que tal vez ella trajo de alguna forma algo. Y me llama mucho la atención algo, es que yo nunca había escuchado que alguien le pidiera a otra persona usar la Ouija para pedir o preguntar algo que le interesa a alguien más. Sí, no, yo tampoco. Es algo bien raro, o sea, no se me hace sospechar, pensar mal Exacto. de que había tal vez una mala intención, algo raro, pero O a lo mejor no necesariamente una mala intención, pero tal vez sí, miedo. Sí, un miedo de que no me pase a mí, mejor hazlo tú. Y si pasa algo, pues te pasaría a ti. Que de todas formas Es que no está mal. tan malintencionado como el querer aventarle algo a alguien, pero Sí. sí es más como... Vaya, tampoco está... es una petición muy extraña. Es como egoísta. Muy egoísta, sí. Sí. Y de hecho, bueno, esta chica cierra su historia diciendo, no hagan eso. O sea, No. directamente ella recomienda no jugar a esto, pero también dicen no hagan ese tipo de favores. O sea, eso de llévate este amuleto y haz algo o algo así. O sea, como que no se metan en esas cosas. Ella está convencida hasta este momento de que la posesión que vivió su madre fue culpa suya Qué fuerte. por algo que ni siquiera pensó que pudiera tener alguna consecuencia. Qué buena Pues aquí historia, la termina verdad. la historia. Es un gran relato para cerrar. Además, hablar de posesiones en el mismo episodio más de una vez no es usual. Ujú. Y me gustó esa parte porque no son historias que lleguen tanto. Sí, No tan sé seguido. si no habrá tantas en la audiencia o no nos las han mandado, pero mucha gente luego nos dice, escuchando un capítulo por una Sí. historia me acordé de algo. Si esto desata que nos mandan más, pues bienvenidos, porque son historias muy, muy interesantes. Además, creo que los exorcismos siempre tienen este componente muy único. O sea, siempre que cuentan una historia de exorcismos no se parece tanto. O sea, hay detalles que se comparten, Sí, pero ciertos puntos siempre en hay común. algo muy único en ellos. En quizá la resolución, lo que llega a ser la persona. Los o mismos demás. fenómenos que ocurren suelen ser distintos. Sí. Wow, qué bueno, es que sí estuvo muy impactante Sí. visualmente además. Creo que fue un gran episodio en el sentido de que las historias están fuertes todas. Están fuertes. Gracias por enviar sus historias. Ya comentamos el correo para que las envíen. También les agradecemos muchísimo por calificarnos en Spotify, que nos ayuda mucho. O en cualquier En plataforma. cualquier plataforma de que podcast. permita hacerlo. Sí, o comentar también. Por que ayuda. dejar su like, compartir, todo eso nos ayuda muchísimo. Y también pues seguirnos en redes sociales. ¿Cómo te encuentran a ti, Kevin? Estoy en todos lados como @KevinMasketman. Y yo como @Emanuel_Night, Emanuel con doble M. Y recuerden que también encuentran al canal en Instagram como Mundo Creepy Oficial y en X, que antes era Twitter, como Creepy Mundo. De hecho, estamos subiendo mucho contenido ahorita tanto en TikTok como en Facebook. En Instagram. Ujú. Muchos shorts, algunos fragmentos o algunas historias de este podcast ahí de forma individual en las páginas y demás, por si tienen ganas de revivir de pronto parte del capítulo, alguna historia, vayan y busquen cualquiera de nuestras redes, que ahí estamos muy activos, reactivando todo para ofrecerles pues más contenido y que recuerden también algunas de las mejores historias que hemos contado por acá. Se están subiendo también con algo de delay, pero se están subiendo los videos del canal principal de Mundo Creepy. Sí, también. Por si se les van los datos, que me han dicho que pues Facebook, ya ves que muchas compañías te dan datos de redes sociales ilimitadas. Ajá, pero no en YouTube. No en YouTube, pero en Facebook pueden ver nuestros videos más largos también. Y bueno, pues gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos la próxima semana para más relatos aquí en Historias de Mundo Creepy. Bye.